Ahora vamos a ver las funciones trascendentes. En las primeras sesiones de lo que estamos hablando, analizamos varias propiedades y gráficas de la función algebraicas. En lo que vamos a seguir viendo, vamos a hablar de las funciones trascendentes. Entonces, básicamente, una función trascendente, f es una función que no es algebraica. Puede ser tan simple como la función de potencia y igual a x a la n, donde la potencia es un número irracional. Pero las conocidas funciones ascendentes de precálculo en matemáticas son las funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas y las funciones trigonométricas exponenciales y logarítmicas. Entonces, en esta sesión vamos a analizar las 6 funciones trigonométricas y sus gráficas, las gráficas del seno y del coseno. Entonces, eh, sabemos que las funciones trigonométricas del seno y coseno tienen un periodo de 2 pi. Entonces, tenemos aquí, ¿listo? Ahora, las funciones de seno y coseno están definidas para todos los números reales, que se ve aquí, todos los números reales, tanto para el seno como para el coseno. Las funciones trigonométricas, como hablamos, son 6 funciones, ¿sí? Estas funciones están definidas principalmente por seno y por coseno. A partir del seno y coseno podemos encontrar las otras funciones. Entonces, vamos a hablar de trigonometría con el teorema de Pitágoras, que tiene una tangente, un cateto 1 y cateto 2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ángulo. Este va a ser el cateto. Aquí tenemos el ángulo. Este va a ser el cateto opuesto. Este va a ser el cateto adyacente y esta va a ser la hipotenusa. Entonces, tenemos la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. A raíz de eso también tenemos la tangente, que es seno sobre coseno o opuesto sobre adyacente. ¿Sí? A partir de esta vamos a tener sus opuestas. Entonces, para el seno va a ser la cosecante, que va a ser simplemente su inversa, o sea, 1 sobre seno. Para el coseno va a ser la secante, va a ser su inversa 1 sobre coseno. Y para la tangente va a ser la cotangente, que va a ser 1 sobre tangente o coseno sobre seno. ¿Listo? Esas son las 6 razones trigonométricas que también las tenemos. Las vamos a ver aquí más bonito. Aquí está tangente, cotangente, secante, cosecante. Y aquí nos haría falta la del seno y el coseno. Vamos a dejar aquí escritas, que es opuesto sobre hipotenusa y el coseno que es adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo?
se nos hace mucho más fácil encontrar estas relaciones trigonométricas usando el teorema de Pitágoras y basándonos en el triángulo. Bueno, ahora, en las gráficas, los números que hacen cero los denominadores de la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante de x corresponden a las asíntotas verticales. Recuerden que hablamos que cuando la función se vuelve cero en un punto, va a tener una asíntota vertical. ¿Sí? Y las asíntotas verticales de las gráficas están ya denominadas. Por otra parte, las asíntotas de las gráficas, las asíntotas verticales de la gráfica cotangente son las que están aquí. Estas ya están como determinadas. O sea, en este punto la gráfica se vuelve cero. Mi amor, toma limonadita. No, al profesor. No sé qué está hablando. Me puse a estudiar. Podemos hablar de las transformaciones y de las gráficas. Entonces, como tenemos, como ya vimos las transformaciones que pueden ser rígidas, no rígidas, verticales, horizontales, en reflejos, aquí en las funciones trigonométricas también podemos tener esas mismas transformaciones. Entonces, por ejemplo, para la gráfica del coseno, que tenemos la gráfica del coseno así. Nos dice que se desplaza un medio hacia arriba, ¿correcto? Entonces, pues sencillo, lo único que hacemos es desplazar la gráfica un medio de unidades hacia arriba. Seguramente va a quedar más bonito en otra ocasión. Para la gráfica del coseno. Para la gráfica para este coseno. Ahora por lo menos para este, que nos dice que se va a desplazar una unidad hacia abajo. Entonces, lo mismo, lo que hacemos es desplazar la gráfica hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esas transformaciones son las mismas que pueden existir para las razones trigonométricas y las podemos aplicar de igual manera. Ahora vamos a hablar de las funciones inversas. Para que una función sea inversa, tiene que ser una función uno a uno. Entonces, vamos a suponer que f
X es una función 1 a 1 con dominio X y rango Y. Puesto que todo número Y corresponde precisamente a un número en X. Como vimos al principio de lo que estamos de esta exposición, todo número de X va a tener un número Y. ¿Sí? Entonces puede tener también una inversa. O sea, todo número de Y puede tener un número en X. Cuando la función es 1 a 1. Entonces, por eso, la función f debe realmente determinar una función reversa, cuyo dominio es Y y cuyo rango es X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos si es una función 1 a 1? Lo podemos identificar si cada número del rango de f se asocia con un número exactamente en su dominio. Entonces, aquí tenemos. ¿Cómo hacemos para saber si la función es 1 a 1? Lo que hacemos es una prueba vertical, horizontal. Entonces, ahora para saber si la gráfica de una función, hacíamos una prueba vertical y veíamos en cuántos puntos tocaba. Ahora, para saber si es una función 1 a 1, lo que podemos hacer es hacer la prueba vertical. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función. Hacemos la prueba vertical. ¿Cuál es la prueba vertical? Trazar líneas. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, esta no es una función 1 a 1, porque mire que toca en 2 puntos cuando trazamos la línea. Sin embargo, esta función, qué bonita, esta vemos que sí es una función 1 a 1, porque cuando trazamos la prueba horizontal, nos damos cuenta que toca en apenas un punto. ¿Listo? Para, entonces, antes de analizar el método, para encontrar la inversa de una función 1 a 1, pero miren algunas propiedades importantes sobre f y su inversa de f a la menos. Entonces, el primero, el dominio de f a la menos 1 es el rango de f. El rango de f a la menos 1 es el dominio de f. Una función inversa de f a la menos 1 es 1 a 1. Ve, María Paula, ¿y el otro vaso que está ahí, que está pintado, qué? ¿No lo vio? No sabía. Cierra la boca, que te vas a hacer castigar otra vez. La función, una función inversa f a la menos 1 es 1 a 1. La inversa de f a la menos 1 es f. La inversa de f es única. ¿Listo? Esas son las propiedades que debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es el método para encontrar f a la menos 1? Si f a la menos 1 es inversa de una función 1 a 1, entonces por 1, x va a ser igual a f a la 1 a la menos 1 de y. Por lo tanto, basta hacer dos cosas para encontrar esa función. Entonces, debemos suponer que y es igual a f de x. Es una función 1 a 1. Entonces, para encontrar f de -1, resolvemos para el símbolo de x en términos de y en caso de ser posible. La variable x vuelve a etiquetarse como variable y
como y, la variable y como x. Y así se obtiene y igual a f a la menos. ¿Sí? Entonces solamente con esos dos pasos. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos que podemos hallar la inversa de la función f de x igual a x a la 3. Entonces, para empezar a la función, vamos a despejar x. ¿Sí? Entonces tenemos que x va a ser igual a y a la un tercio. ¿Sí? Entonces, luego volvemos a etiquetar las variables como son. Entonces, x es y y es x. Entonces, así f de x es igual a x a la un tercio. ¿Listo? De manera que es equivalente. F de menos uno de x es igual, ¿se acuerdan que lo vimos? Raíz cúbica de x. Esa es la inversa de x a la 3. También tenemos una observación que toda función lineal con la forma f de x igual a x más b siendo a distinto de cero es una función uno a uno. Entonces tenemos que vamos a hallar la función inversa de estas expresiones. Entonces tenemos que f de x es igual a 5. Si graficamos esto y hacemos la prueba vertical, obviamente no vas a tener función inversa porque no es uno a uno, es una gráfica constante. Ahora, para hallar la inversa de f de x un tercio de x, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a intercambiar primero las funciones. Entonces tenemos que y es intercambiar las funciones, no, las variables. Tenemos que y es igual a un tercio de x más 3. ¿Sí? Entonces vamos a intercambiar esta por esta. Entonces nos va a quedar que x es igual a un tercio de y más 3. Vamos a despejar y. Entonces restamos a ambos lados el 3 y dividimos a ambos lados el un tercio. Multiplicamos a ambos lados un tercio. Entonces nos va a quedar que f a la menos uno de x va a ser igual, intercambiamos de nuevo, a 3 por x menos 3. Y esta es la función inversa. Entonces, eso es lo que hacemos, intercambiarlas, despejar, para luego reescribir. Y listo. Perdón, hay algo que tenemos que tener aquí. Ah, bueno, aquí está. La función del seno inverso o función seno se define por y igual a seno a la menos uno de x. Sí, solo sé x es igual a y no es c, donde x es mayor o igual que menos uno y menor o igual que uno. ¿Listo? Entonces, el seno inverso cuyo número de x es el número y entre menos pi sobre 2 y pi 2 y pi sobre 2, cuyo seno es x. Los símbolos son y igual a seno de x y y igual a seno de menos 1 de x. Son sinónimos en matemáticas y sus aplicaciones, de modo que se alternará su uso para que podamos entender ambas connotaciones. Entonces, tenemos la función del coseno inverso. Si el dominio de una función de coseno se restringe al intervalo cerrado, la función resultante es 1 a 1. Entonces se tiene un inverso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que las gráficas de las funciones trigonométricas no son 1 a 1, porque son continuas. Sin embargo, para poder hallar la inversa de una función trigonométrica, lo que debemos hacer es centrarnos en un pedazo de esa función. Si nosotros nos centramos en ese pedazo de la función, podemos encontrar la inversa de ese pedacito de la función. Por eso es muy importante tener el dominio donde vamos a trabajar. El inverso de la función del coseno inverso es el arcoseno. Ahora vamos a ver la inversa de la tangente. Entonces, si el dominio de la tangente se restringe en intervalo abierto, entonces la función resultante es una lo que hablamos ahorita. Todas son continuas, sin embargo, si las podemos tomar en un dominio específico, podemos encontrar su inversa. ¿Cuál va a ser la inversa de la tangente? La arcotangente, ¿sí? Donde x es menor que infinito, menos infinito y mayor que infinito. Y menos 2 menos pi sobre 2 es mayor que y es menor que pi sobre 2. Esa va a ser la función de la arcotangente. Entonces, sabemos que la función de la arcotangente es así.
Entonces, aquí si trazamos la prueba horizontal, pues nos damos cuenta que no es una función 1 a 1 porque, mire, tocan muchos puntos. Sin embargo, si nosotros borramos por decir todo este pedacito, y nosotros borramos todo este pedacito de acá, y borramos todo este pedacito de acá, y trazamos la prueba horizontal, perdón, nos damos cuenta que ahí sí es una función 1 a 1. Así que a este pedacito de aquí sí le podemos hallar su inversa. ¿Cuál sería la gráfica de esta función inversa? La gráfica sería así. Y esa sería la función del arco tangente. ¿Listo? Ya, estas son las inversas de las funciones seno, coseno y tangente. Así como vimos que las inversas eran la de seno y de coseno, eran la secante, la cosecante, la tangente, la cotangente. Tenemos las inversas en las gráficas, que son el arco seno, el arco tangente, el arco secante. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces nos dicen que si b es mayor que cero y distinto a uno, entonces es una función exponencial, porque tienen la forma f de x igual a b a la x. El número b va a ser la base y el x va a ser el exponente. El dominio de una función exponencial f definida en 1 es el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Los exponentes, debido a que su dominio de la función exponencial es 1, es el conjunto de números reales. El exponente puede ser un número racional o irracional. Por ejemplo, si la base es b igual a 3, el exponente es un número racional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que si la base es 3 a la 1 quintos, ya lo vimos anteriormente, lo que podemos hacer es volverlo un racional. Ahora, función exponencial, logarítmica, exponencial y logarítmica. Vamos a tener esto muy en cuenta. Tenemos que tener presente las leyes de los exponentes. ¿Cómo hacemos esto? Entonces los tenemos aquí. Tenemos que si b a la x1 por b a la x2 es igual a, ¿qué nos está diciendo? Que si tenemos la misma base y se está multiplicando, lo que hacemos es poner la base y sumar los exponentes como está aquí. Que si tenemos la función 1 sobre b a la x al lado a la x es igual a decir b a la menos x. ¿Por qué? Porque esta es la inversa de esta función. Tenemos la segunda, bueno, primera, segunda, la tercera, que cuando está dividiendo pero tiene la misma base, lo que podemos hacer es poner la base y restar los exponentes. Que si tenemos las dos bases dentro del paréntesis elevado a un exponente, lo que podemos hacer es repartir el exponente para cada una de las bases. No sé, la quinta nos dice que si tenemos x a la 2 a la 3, lo que podemos hacer es que este par de exponentes se multipliquen. Podemos decir que x a la 2 por 3, que va a ser x. Y tenemos que cuando está dividiendo o en fracción y está elevada a un exponente, también podemos repartir el exponente para cada una de las fracciones. ¿Sí? Entonces, estas son las leyes logarítmicas de los exponentes que nos van a servir bastante en la resolución de problemas.
Pues hacemos un ejemplito aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos un minutito aquí, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a 3 cuartos a la x. Pues sencillo, nos va a quedar 3 a la x y 4 a la x. Por ejemplito. Bueno, ahora, las funciones exponenciales. Entonces, para graficar las funciones exponenciales, lo primero que debemos hacer es armar una tabla de datos. Con esa tabla de datos que vimos al principio de esta exposición, podemos construir la gráfica de esa función, porque podemos hallar punto a punto y graficarla, así como lo hicimos aquí y así como está para esta acá. Ahora, vamos a ver las asíntotas. Entonces, las asíntotas, esta figura muestra dos formas generales que puede tener una gráfica en una función exponencial. Pero hay un aspecto muy importante en estas gráficas, que los valores tienden a cero cuando X crece sin cota en dirección positiva y para la otra cuando X eh, crece en dirección negativa. En otras palabras, el cero, o sea, la línea de X, el eje X, es una asíntota horizontal para ambas gráficas. Porque como vemos, esta viene, pero ¡pram! Se tira para acá. Y esta viene aquí y va subiendo, no tocan el eje. Entonces, esa es su asíntota horizontal. Entonces, vamos a ver las propiedades de una función exponencial. La lista siguiente resume algunas de las propiedades importantes para la función exponencial. F con base B. Entonces, para analizar las gráficas, nos damos cuenta que el dominio de f es el conjunto de números reales, o sea, de menos infinito hacia infinito. El rango de f es los reales positivos, o sea, que desde cero hacia infinito positivo. La intersección de y en f es 0,1. Y la gráfica no tiene intersección en x. ¿Vemos? Que no tiene intersección en x. La función de f es creciente y decreciente para el intervalo de menos infinito hasta infinito y decreciente para el intervalo de menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la función exponencial natural. ¿Qué es la función exponencial natural? Es cuando la base se escoge como b igual a e. La función f de x es igual a Euler a la x y se denomina función exponencial natural, ya que b es igual a e y e es menor que 1 y b igual a 1 sobre e es mayor que 1. Tenemos que el número Euler, eh, siempre hemos escuchado el número pi, lo escuchamos siempre, pero el Euler también es muy importante. Se trata de el número al que se acerca la función, cuando se deja que x, que es casi en cota en dirección positiva. Entonces, este número es el que usamos en la función exponencial natural. Entonces, ¿por qué el f de x igual a e a la x es una función natural? Y francamente la función exponencial más importante. Entonces, eso es lo que vamos a responder. Ahora, la inversa de la función exponencial.
Entonces, teniendo en cuenta que la función exponencial es uno a uno, se sabe que tiene una función inversa. Para encontrar su inversa se intercambian las variables para obtener x igual a b a la y. Esta última fórmula define a y como función de x y y es el exponente de la base que produce x. Al sustituir la palabra exponente por la palabra logaritmo, la línea procedente vuelve a escribirse como y es el logaritmo de la base b que produce x. Y es el logaritmo de b que produce x. Entonces, mira, así encontramos la inversa de la función logaritmo y la exponencial. Entonces, tenemos que, por ejemplo, 8 logaritmo de 2 de 3. Pues esto nos va a quedar de la siguiente manera. Que 3 es igual a 2 la misma base, a la 8. Eso es lo que nos dice, es que se puede encontrar su inversa. Por eso la expresión logaritma, esta expresión logarítmica y esta exponencial son equivalentes. Entonces aquí tenemos la fórmula, mira. Logaritmo de 3 9 igual a 2 nos queda que 9 es igual a la misma base al exponente 2. Tenemos varios ejemplos de eso. Ahora, las gráficas. Debido a que una función logarítmica es la inversa de una función exponencial, es posible obtener la gráfica de la primera al reflejar la segunda. Y para eso tenemos unas propiedades de la función. Estas son las propiedades de esas funciones. Ahora bien, sabemos que el logaritmo b1 igual a 0 es b a la 0 igual a 1. Logaritmo b de b igual a 1 es b a la 1 igual a b. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esto es un equivalente y aquí lo tenemos. Igual que aquí, mira. Ahora tenemos el logaritmo natural. Los logaritmos con base 10 se denominan logaritmos comunes. Los logaritmos con base se llaman logaritmos naturales. Además, suele ser costumbre escribir el logaritmo natural, logaritmo de x, como ln de x. Así, el logaritmo. Es lo mismo que decir, esto es lo mismo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos que si x es igual a e a la logaritmo natural de x, tenemos que decir que y es igual al logaritmo natural de e a la y. Las leyes de los logaritmos. Estas leyes son muy sencillas y nos sirven para resolver los problemas. Entonces tenemos que, cuando los logaritmos se están multiplicando, ¿qué nos dice? Hállelo cada unito y súmelo. Cada unito. Entonces, si aquí tengo que logaritmos de m por n, pues hallo el logaritmo de m
lo sumo con el logaritmo de n y eso me da la solución. Que cuando se están dividiendo, hallo cada uno y lo resto. Y que es lo mismo decir logaritmo de b m a la c, es lo mismo que coger este exponente y pasarlo a multiplicar la expresión. Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo de 3, 8 al lado, es lo mismo que decir 2 por logaritmo de 3, 8. Este exponente pasa a multiplicar toda la expresión. Y listo. Esas las leyes de los logaritmos son súper sencillas. Ahora vamos a usar las bases de las leyes de los logaritmos para resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Tenemos que medio del logaritmo, ¿me estará viendo? Un medio del logaritmo de b, x a la 2 menos x menos 6, logaritmo de b, x menos 3 más. Entonces, este 2 que está aquí multiplicando, recuerden que lo podemos pasar como exponente. Entonces, logaritmo de b, x más 1 a la 2. Eso es lo que podemos hacer. Luego,